Lo cierto es que efectivamente es un capítulo, ¿no? La idea de que el sistema de salud está en terapia intensiva. El sistema sanitario, la salud en la Argentina está en terapia intensiva. En la Argentina, ¿eh? Efectivamente hay capítulos que son más elocuentes, como los de Córdoba y Mendoza. En Córdoba hoy los sanatorios y clínicas confirmaron que van a cobrar coseguros en cada práctica médica. Tema no menor, sanatorios y clínicas. En Mendoza, los kinesiólogos, 500 agrupados en una asociación de 1.900 kinesiólogos que tiene toda la provincia de Mendoza y que trabajan efectivamente en empresas de internaciones domiciliarias, dijeron que van a suspender la atención o que en su defecto van a cobrar también un copago, porque no les alcanza lo que vienen reclamando, que les aumenten, pero no ocurre, o les aumentan muy por debajo de la inflación y por lo tanto no les alcanzan los ingresos y en esas condiciones no pueden seguir adelante con las prácticas médicas. Una suspensión que ya han tenido muchas obras sociales, muchas empresas de medicina prepaga, 21 asociaciones médicas están con planteos solo en la provincia de Mendoza, recogiendo información del día de hoy. Pero miren lo que fue el documento de la Cámara que nuclea a las entidades de salud en el transcurso de esta semana, que tal vez no tuvo la suficiente relevancia o en su defecto otros temas lo taparon, como habitualmente ocurre en la Argentina. Porque estamos hablando de que en la Argentina tenemos una crisis en pediatría, tenemos una crisis de anestesistas, tenemos una crisis de terapistas, hay hospitales que no pueden garantizar las 24 horas de guardia de terapia intensiva, hecho casi trágico y no menor. Tenemos un problema con médicos clínicos, tenemos un problema con prestaciones en particulares, y a todo eso se suma lo que ha demostrado la multiplicidad de cámaras que nuclean a distintos efectores del sistema de salud respecto a la población que está en riesgo a propósito de las restricciones en las importaciones que están afectando prótesis, están afectando productos elementales para poder llevar adelante incluso radiografías con contrastes, placas, operaciones oftalmológicas, operaciones de cataratas, también tratamientos para con los diabéticos, más allá de que allí parecería que hubo algún tipo de acuerdo, pero los insulinos dependientes también están dando cuenta de que hay restricciones. O sea, es una especie de cóctel, porque es recurso humano, es un problema de financiamiento, primero fundamentalmente en todos los ámbitos, en las importaciones porque no hay dólares, en el sistema porque no hay cómo pagarlo, y en términos de profesionales porque se corren de un lugar en el cual no están siendo suficientemente valorados, según entienden, o no pueden llevar adelante una vida acorde a la especialización, al estudio, al tiempo que les demandó prepararse para salvar vidas, ni más ni menos, o mejorar calidad de vida, que son entre 4 y 7 años. No es un taller, un cursito de 6 meses, voy y salgo a la calle. Alguno me decía, me da la sensación que en algunos casos hasta gano menos que un peluquero, con todo el mayor de los respetos que le tengo al peluquero. Pero parece que está como disociado lo uno de lo otro. Bueno, de eso se trata. Hoy Bancario cerró una paritaria y puso el salario con un ajuste por arriba del 70% en los primeros 8 meses de este año, el salario inicial de un bancario en 412.000 pesos. Hay muchos médicos, muchos de todos los que estamos hablando acá, que no superan los 250.000 o 300.000 pesos. Y de vuelta, el bancario es un gran trabajador, pero definitivamente parecería ser que el que salva vidas tiene que tener un plus, un diferencial, porque además tiene una instrucción diferencial. Desde agosto va a ser 405.222 pesos con 32 centavos, más los 14.642 pesos, o sea, 419.000 pesos. Este es el acuerdo que pactó Bancarios en medio de una tensa negociación que había alumbrado un cuarto intermedio el miércoles para el día de hoy y finalmente hoy se terminó zanjando con las entidades bancarias. Por supuesto que incluso los bancarios al 75 en 8 meses tampoco están haciendo magia, están solamente supliendo inflación, pero es lo que justamente no están pudiendo hacer los otros, los profesionales médicos a los cuales le ajustan muy por debajo de la inflación, si es que le ajustan los honorarios que cobran. Cobran a destiempo, cobran con retrasos. Por lo tanto, por eso, la suspensión de determinadas prácticas, el apartamiento de profesionales de las obras sociales o de las empresas de medicina prepagas pasó a ser una moneda recurrente y en consecuencia un problema adicional para todos los afiliados, que además cada vez les resulta más oneroso sustentar el sistema. Con prepagas que de hecho, con él lo vamos a hablar en un ratito porque hay todo un debate, parece que Massa lo citó para las 5 de la tarde, pese a lo que se había dicho desde el gobierno, mandaron las
confirmaciones de que va a haber aumentos en el transcurso de este mes. Así que de eso vamos a hablar en un ratito. Pero insisto, el primer foco es la idea de que tenemos una salud en terapia intensiva. Salud en terapia intensiva. Y el segundo elemento es la idea de que políticamente hay una inercia que está llevando a Milei a la centralidad política desde el 13 de agosto y en el medio el relanzamiento de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Ayer Milei estuvo en la Rural. Yo estuve en la previa, en la charla con el ex ministro de Economía y el último ministro de la última transición en la Argentina en 2019, Hernán Lacunza. Después apareció Milei. Repleto, gente afuera. Te diría cálido saludo inicial, en todo caso, pero mucha expectativa. Bueno, la centralidad está a la orden del día, a donde va. De un actor en la política que demostró al sistema que no se requiere de encuestadores, muchos consultores, de mucha cosa, desechó casi por completo la política y el sistema tradicional, incluso con el que la política construye poder. Tuvo fiscalización en poco más del 50% del total de las mesas. No recorrió la mitad del país. No pisó nunca como candidato presidencial Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta, Misiones, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y Jujuy. Y, oh curiosidad, en 7 de todas esas provincias ganó. No fue nunca y ganó. Impresionante, ¿no? Entonces esa centralidad de Milei, la inercia lo sigue depositando en un lugar privilegiado en términos de la campaña. Y al compás de sus ideas y sus debates se mueve también un poco la campaña electoral. Hoy Massa volvió a cruzarlo por la idea de la dolarización, diciendo que es resignar autonomía, poner la bandera de otro país en el Banco Central. Lo dijo en el Día de los Industriales frente a industriales, después de haber pasado por Paraná, ha estado con Gustavo Bordet, el gobernador, acompañado por Matías Lames, y haber lanzado el Previaje 5. Tratando de empezar a buscar anclajes para esa especie de relanzamiento que Massa imagina, que tendrá distintos capítulos, entre otros el 9 de septiembre, desde la provincia de Tucumán, tratando de mejorar la performance en las provincias del norte argentino, donde no tuvo ni por asomo la performance electoral que en la previa él imaginaba. De hecho, en la mayoría de las provincias ganó Milei. Por ejemplo, Misiones, por ejemplo, la propia provincia de Tucumán, Salta, donde Milei saca casi 50% de los votos, absolutamente inesperado, una de las provincias que justamente nunca pisó como candidato presidencial, el propio Milei. O sea que efectivamente ahí está Massa, intentando buscar su lugar, muy complejo y hasta diría muy incómodo, en la idea de no perdamos lo que tenemos, con la idea de cuánto es lo que tenemos. ¿Cuáles son los derechos que se tienen? Es un lugar incómodo, pero intenta abroquelarse en oposición hasta ideológica al propio Milei. Y allí veremos cómo le va. El lunes hay una cena en Parque Norte organizada por la CGT, donde los gremios incluso van a poner entre 500.000 pesos y hasta 2 millones de pesos para financiar la campaña. ¿Eso le suma o no? Verse con todos los gordos de la CGT, con dirigentes que tienen 20, 30 o 40 años en los cargos en cada uno de los gremios. ¿Es un aporte, es una suma, es volumen o es un demérito para el conjunto de la sociedad que está proyectando en buena parte de la dirigencia política sus propios problemas? Veremos, el resultado está abierto, pero va por el camino tradicional. Y después está Bullrich, que ayer caminó por la peatonal en Córdoba después de la presentación en la Fundación Mediterránea del propio Carlos Melconian, buscando también un eje. El eje que parece primar es el del orden, el de la idea de que no va a haber un centímetro del territorio en donde no se aplique la ley, la idea del cuerpo a cuerpo, va a intentar volver a esa lógica que le dio resultado a la postre la interna contra Rodríguez Larreta, aunque no le alcanzó para estar por encima del 20% de los votos, apenas arañó el 16.8%. Pero Melconian le da la idea de que, bueno, hay un equipo económico, donde hacia agua, Bullrich dice, acá está, con el resto de los economistas. Macri dicen que la va a apoyar, más explícitamente, que incluso va a tener recorridas con ella, inclusive en la propia provincia de Córdoba. Y después Sanjuanita con el radicalismo, porque ahí había como mucho ruido, mucha tensión. Un sector importante de radicales, encabezados por Gerardo Morales, que era candidato a vice de Rodríguez Larreta, pero presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, finalmente terminó zanjando diferencias con la propia Bullrich, apuntalando su candidatura. Pero no solo fue Gerardo Morales, fue Martín Lustó, fue Gustavo Valdés, que ya la había apoyado, dicho sea de paso, y el resto de dirigentes radicales que inclusive después se fueron a la Comité Provincia
el miércoles por la noche en La Plata con la centralidad del presidente del partido, Maximiliano Abad, para también apuntalar la chance en la provincia de Buenos Aires y cerrar filas tras el propio Néstor Grindetti, que hoy en Pilar terminó reuniendo a los candidatos de Juntos por el Cambio en una especie de relanzamiento bajo su figura, con Santilli incluido, debajo de él, en la idea de ir por marcar una oposición y una confrontación lineal y directa con Kicillof, que terminó siendo el más votado individualmente en las últimas elecciones del 13 de agosto en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí estamos observando ya cómo se posicionan de cara a las 6 semanas que restan, 6 largas semanas, hasta el 7 largas semanas hasta el 22 de octubre. Después de 3 semanas, yo diría, donde la política crujió. Con una devaluación sin anclas en la primera, que tuvo impacto en la crisis financiera y económica, con una situación social muy compleja con los saqueos que se vivenciaron en la segunda semana, es decir, una crisis económica y financiera que tuvo impacto en lo social, y ahora una semana que estamos dejando atrás con la sensación de que políticamente hay una endeblez en masa que no había existido hasta acá, porque hasta el desaire lo producen algunos de los propios. No solo no pagando un bono que él mismo anuncia y que ayer por decreto oficializa, sino, como ocurrió con Perotti, más allá de que después se desdijo, cuando dijo, bueno, si Massa no llega al balotaje y tengo que elegir entre Milei y Bullrich, yo elijo por Milei. Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Así las cosas. Veremos cuánto hay con inercia y cuánto hay de contenido para la continuidad de Milei en el proyecto presidencial y cuánto de eficacia en los relanzamientos de Juntos o incluso de Unión por la Patria, buscando encontrar esa centralidad que los deposite en la Casa Rosada.